cual vamos a abrir nosotros el libro que está aquí. Ya mismo les paso el link para que lo puedan descargar. ¿Sí? Continuamos. Este es nuestro librito de filosofía. Tenemos el libro de filosofía para primer curso. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver la primera unidad, Grecia y la democracia. Ya nosotros habíamos visto en las clases que vimos de lengua y literatura, la parte de los mitos. Cuando hablábamos de mito, ¿a qué se refería? A una historia ficticia, algo de ficción, algo que pudo existir en una realidad subjetiva, ¿sí? Y vienen las interrogantes. ¿Tiene alguna relación con la religión? Pues la parte de los mitos corresponden justamente a leyendas, historias, creencias, ¿verdad? Pero si hablamos de la religión vuelta en cambio comprende lo que es la fe. ¿Y qué es la fe? De repente ustedes pertenecen a alguna congregación religiosa, ¿verdad? Pero alguien me puede decir para usted qué es la fe. Ligia, para usted, dígame, ¿qué significa la fe? La fe, creer en algo. Creer en algo, ¿ya? Lourdes, para usted, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe para ustedes? Cuéntenme, porque eso se ve en filosofía. Lourdes. Bueno. Entonces, la fe no es otra cosa más que la convicción que el ser humano tiene. Ya el audio está bien. La fe no es otra cosa más que la convicción que uno tiene hacia algo que no ve, no existe, pero cree y tiene toda la devoción de que eso es su razón, ¿sí? A eso se le llama convicción. Entonces, por ejemplo, nosotros creemos en un solo Dios, ¿verdad? Católicos, evangélicos, los protestantes también creen en un solo Dios. Nosotros practicamos una doctrina monoteísta. ¿Qué quiere decir monoteísta? En donde aceptamos a un solo Dios. Y aquí es que vienen las divergencias con las demás religiones, entre religiones. Que los evangélicos dicen que nosotros somos infieles porque tenemos santos. Entonces aquí viene equivocación en los conceptos. Porque una cosa es adorar, otra cosa es venerar, que no es lo mismo. ¿Sí? Si vamos a hablar de las imágenes, hablemos también de que los billetes tienen imagen. Sin embargo, todo el mundo los usa. No es porque es católico, solamente utiliza los billetes. ¿Y el evangélico qué pide para sus diezmos? Entonces, esa es una contradicción, una verdad, algo que la gente siempre vivirá luchando por imponer su razón. Continuando, hablemos del mundo griego. La filosofía occidental nació en Grecia, ¿sí? Pero debe su desarrollo al intercambio cultural de las polis con las colonias egeas, jónicas, mediterráneas y con el oriente. Entonces, en la primera página nosotros vemos justamente en la parte de aquí está la Grecia.
Si nosotros nos damos cuenta, el imperio griego en su momento estuvo ubicado a orillas del mar Mediterráneo, de lo cual justamente navegó por Busos, Palermo, Esparta, Atenas, que fue la capital de este gran imperio. Ahora, pero como sustrato para el desarrollo de la filosofía, la literatura y las artes. Por eso es que nosotros, hasta la época actual, ¿sí? Decimos que en Grecia, la Grecia antigua, fue la cuna de todas las ciencias, porque de ahí nace la filosofía. De ahí nace la filosofía. ¿Y la filosofía qué es? Por etimología. Filosofía viene justamente de las palabras filo y sofos. Filo, que significa sabiduría, conocimiento. Sofos, que significa amor. Traduciéndolo literalmente, filosofía es amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Entonces, toda doctrina filosófica en su momento, cuando maduró la idea, se hizo ciencia. De ahí es que nacen las demás ciencias. La matemática, la física, la astronomía, todas las ciencias se derivan de la filosofía. Entonces, el mundo griego tenía una identidad y cosmovisión míticas. Cosmovisión mítica. ¿A qué nos referimos con cosmovisión? Cosmovisión es que ellos veían los aspectos de las cosas mucho más amplios que cualquier persona. Evidenciadas en los poemas de Homero. Ahora, ¿cuál es en sí el objetivo de la filosofía? Bueno, la filosofía trataba de explicar todas las cosas. Todas las cosas trataba de ponerle una explicación. Por ejemplo, Tales de Mileto, pensador griego, filósofo, en su momento dijo que todo se originaba a partir del agua, todo. Pero vino Anaximandro y lo contradijo y dijo, no, pues, no todo se origina a partir del agua. ¿Y el fuego de dónde viene? Entonces, con eso, Anaximandro dijo, no, ciertas cosas se originan a partir del agua, pero hay otro ente que origina las demás cosas que no vienen del agua, como por ejemplo el fuego. De ahí dijo que el fuego era originado de algo llamado el apeirón, es decir, una materia intangible, pero que sin embargo daba origen a las cosas. Bueno, entonces continuando, dice la literatura y las artes del mundo griego tenía una identidad, una cosmovisión míticas evidenciada en los poemas de Homero. ¿Quién fue Homero? Homero fue un literato griego. Justamente Homero fue la persona que escribió la Ilíada y la Odisea, que son epopeyas griegas, en las cuales se narra lo que en ese momento a su alrededor él percibía. Recordemos que Homero era ciego, pero a pesar de esta limitante, él escribió estas dos obras que hasta el día de hoy perduran. Entonces dice, por otra parte, hay que destacar que el contexto geográfico mencionado, propicio para el comercio, permitió la expansión de la cultura griega. Desde el siglo VIII a.C., con las colonizaciones, y más aún durante el periodo helenístico, en el siglo IV a.C. Grecia en la antigüedad no era una sola nación, sino una confederación de ciudades, estados
Es decir, esos les decían ellos las polis, con características comunes. ¿Cuáles eran las características que ellos tenían? La religión, el idioma y las fiestas. Recordemos que los griegos en su cultura instauraron lo que es la religión. Ellos eran politeístas, al contrario de los monoteístas, como los católicos, los evangélicos, los musulmanes, ¿verdad? Ellos eran politeístas, ellos adoraban a varios dioses. Que el Dios del amor era uno. El Dios omnipotente, el padre de los demás dioses, era Zeus. El Dios del inframundo, Hades. El Dios de los mares, Poseidón. Y así por el estilo tenían varios dioses. El idioma, todos compartían un mismo idioma. Tenían ellos un alfabeto que hasta el día de hoy nosotros lo conocemos, que es el alfabeto griego. Y las fiestas, conocíamos que ellos celebraban la fiesta de la cosecha. Fueron la primera cultura que oficialmente instauró las Olimpiadas, en las cuales habían competencias de fuerza, de destreza, de disciplina. Bueno, está ubicada en la Europa mediterránea, justamente, nuevamente te señalo aquí, ¿sí? La parte donde estaba el imperio griego, ¿verdad? ¿De dónde a dónde? Justamente todo el Mediterráneo ellos dominaron. Desde donde expandió su cultura por ese continente. Parte de Asia y el norte de África. Justamente ellos tuvieron bastante conflicto con el imperio persa. De repente, no sé, se me ocurre, en algún momento tuviste la película 300. Ahí se justamente habla sobre este conflicto que ellos vivían con los persas. Ahora bien, vamos hablando. Tenemos unas actividades aquí. Dicen, el mapamundi ubica a Grecia y en específico a Atenas. Ya nosotros lo pusimos. En un mapa de Grecia señala la región Ática, la península del Peloponeso y la Magna Grecia y Asia Menor. Entonces, que nosotros aquí tenemos justamente Asia Menor está en el lado de acá, ¿verdad? El Peloponeso está por aquí. Entonces tenemos estas actividades que realizar. ¿Te acuerdas que eran las polis? ¿Te acuerdas que eran las polis? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Justamente las polis se le decía a los estados. ¿Sí? Los estados, así se consideraban las polis. Confederación de ciudades-estados eran las polis. Lo que nosotros aquí en nuestro país, en nuestro medio conocemos como provincias, allá ellos le decían las polis. Bueno, continuando. En el numeral 2 hablemos sobre la mitología griega. ¿Qué habla sobre la mitología griega? Dice, la mitología griega que surge de la tradición oral fue compendiada durante el siglo VIII a.C. La puesta por escrita de estas historias tiene en Homero a su principal exponente. Justamente aquí tenemos un busto que representaba justamente a este escritor griego. Entonces, a su principal exponente a través de sus obras La Ilíada y la Odisea. ¿Sí? Fueron uno de los grandes tesoros de Grecia que pudo ser rescatado, ya que en su mayoría se han perdido, se perdieron en el gran incendio que hubo en Grecia.
Ahora bien, ambas epopeyas narran hechos fantásticos de héroes humanos, semidioses y dioses, que reflejaban cómo el mundo y la vida están configurados por arquetipos del mundo divino. ¿Sí? Cuando hablamos de arquetipos del mundo divino, quiere decir que todo estaba dispuesto, todo estaba escrito por alguna deidad superior, que era el que dirigía el destino de aquellos hombres en aquella ocasión. Ahora, en las epopeyas de Homero se puede ver cómo se relacionaban los dioses y los seres humanos. Esta relación era de dependencia, pues los dioses disponían del destino y suerte de los humanos, como también explicaban el origen de los fenómenos naturales, por ejemplo, la lluvia, el relámpago, el fuego, etc. De los sentimientos y cualidades humanas tenemos también la sabiduría, la ira, la habilidad técnica, etc. Así, los mitos expresados en los poemas obedecían también a una necesidad de comprensión de la realidad. Ahora, es importante destacar que la mitología griega, como politeísta que era, explicaba entonces la realidad desde múltiples principios y no desde un principio único y universal que satisfaciera a la razón. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que nosotros decíamos? Primero, ellos eran politeístas. ¿Por qué eran politeístas? Porque, por ejemplo, cuando no encontraban una explicación obvia, una explicación lógica, ellos lo trataban de razonar desde el punto de vista mitológico. Sale el sol. ¿Por qué? Porque hay un dios llamado Apolo, que es el que lleva el sol de un lado al otro, de oriente a occidente. ¿Ya? Entonces, esa era la explicación que ellos tenían. ¿Por qué? Porque para esa época no tenían avances tecnológicos, no tenían instrumentos que les ayudara a estudiar ciertos fenómenos. Hoy en día sabemos que cuando la Tierra hace su movimiento de rotación, da origen a los días y las noches. Pero en esa época ellos no tenían esa certeza. Ni siquiera sabían que la Tierra era redonda. En aquella época se creía que la Tierra era plana y que al llegar al límite de la Tierra había un gran abismo del cual nadie regresaría. ¿Sí? Esto se mantuvo hasta los viajes de Cristóbal Colón, en donde él demostró justamente que la Tierra era esférica. Regresando a lo nuestro. Número 3. Hablemos sobre la democracia en Grecia. Hoy en día damos por sentado que todos los ciudadanos tienen derecho a emitir sus opiniones, a participar en política, elegir a los gobernantes y ser elegidos. Pero ¿de dónde vienen tales libertades? ¿Siempre han existido? ¿En todo momento y lugar los seres humanos se han considerado iguales? Bueno, entonces, unos 5 siglos antes de la era común, cuando las civilizaciones eran esclavistas y sus gobiernos generalmente autocráticos, en la polis de Atenas se empezaron a implementar reformas que le permitieron mayor participación a los ciudadanos en los asuntos públicos. Fue el origen de la democracia. ¿Sí? Entre los valores constitutivos de este sistema se encuentran la igualdad y la libertad, las cuales, no obstante, no siempre han sido interpretadas y aplicadas de la misma manera, dando origen a distintos tipos de democracia. No obstante, más allá de que existían manipulaciones por parte de grupos de poder y de ideologías autoritarias, las democracias actuales
conservan, al menos en apariencia, ciertos principios democráticos, como la elección de los gobernantes entre los ciudadanos y el derecho a opinar. Bueno, hablando de la democracia, en nuestro país justamente, esto no es secreto para nadie. Tenemos la mala costumbre de copiar o tender a imitar todo lo que vemos de afuera, ¿verdad? Pero muchas veces se lo hacen mal. Ya, si bien es cierto, nosotros elegimos democráticamente, entre comillas, a nuestros gobernantes, ese principio de democracia muchas veces la gente no lo entiende. Vamos a votar por el más bacán. Vamos a votar por algún personaje de televisión, porque ese man yo lo veo todos los días en televisión y me parece bonito. Entonces, con el principio de democracia aquí se ha distorsionado un poco. ¿Ya? Entonces, justamente esa partecita de ahí nosotros la manejamos, pero muchas veces la manejamos mal. Cuando hablamos de democracia, quiere decir que todos vamos a tener libertad o igualdad para opinar algo, para contribuir o refutar algo. ¿Sí? Pero como vemos que nosotros, esto de aquí se originó, este origen, en Grecia. Vamos a leer este contexto de aquí. Dice, una democracia directa. Los ciudadanos suizos acuden a las urnas más a menudo que cualquier otro país del mundo. Este uso intensivo de los privilegios democráticos se explica principalmente gracias a la existencia de dos derechos inéditos, el referéndum popular y la iniciativa popular. Los suizos acuden a las urnas una vez cada 4 años para elegir a sus representantes en el Parlamento Nacional. Pero estas elecciones federales no constituyen más que una pequeña parte de sus obligaciones cívicas. De hecho, en Suiza se organizan votaciones 3 o 4 veces al año. La cantidad de proposiciones sometidas al criterio popular cada domingo de votación puede variar. Si el tema tiene una real importancia, puede estar solo en el programa, aunque lo más usual es que los ciudadanos deban pronunciarse sobre 3 o 4 temas al mismo tiempo o incluso más. Ya. Entonces ya hablamos, vemos que justamente los suizos son un país europeo, justamente un país próspero, un país donde no escuchamos escándalos de corrupción, ¿sí? Un país donde muy pocos van a vivir, ya sea por su lengua, ya sea por su sistema de migración que ellos tienen, que son pocas las personas que ingresan ahí. Bueno, vamos hablando de la filosofía en la Edad Media, ¿verdad? La filosofía antigua y medieval. Cuando hablamos de medieval, estamos hablando justamente de la Edad Media. Ahora bien, continuando. Fíjate que acá otra vez me lo mencionan a Homero. Homero es una figura icónica. Una figura icónica. Siempre que hablemos de filosofía, hablamos de mitos, mitología griega, siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque él dio origen justamente a lo que es esto de la mitología. Entonces, en los siglos noveno y octavo antes de Cristo, la poesía griega fue la expresión
mítica por excelencia que en el mundo griego. El principal poema épico es la Ilíada, en el que se reflejan la fatalidad del destino de los hombres y mujeres y la superioridad de los dioses, quienes se relacionan al modo humano y sienten ira, amor, envidia, compasión, etc. La mitología griega, en cierto modo, explica que la vida humana es una reproducción del mundo divino. Pretender elevarse a este puede traer consecuencias fatales. Por lo tanto, el mito es un relato fantástico que intenta explicar la realidad humana y el mundo. Un momentito. Ay, Dios. Bueno, continuando. Entonces, la mitología griega en cierto modo explica que la vida humana es una reproducción del mundo divino. Pretender elevarse a este puede traer consecuencias fatales. Por lo tanto, el mito es un relato fantástico que intenta explicar la realidad humana y el mundo. Ahora, hablemos sobre el origen de la racionalidad. Cuando hablamos de racionalidad, ¿a qué nos referimos? La racionalidad no es otra cosa más que la parte fundamental cuando nosotros empezamos a razonar, ¿sí? Hablar de racionalidad es hablar de la razón, ¿sí? ¿Qué es la razón? Cuando yo hablo cosas con fundamento, cuando yo hablo con cosas con una base, pero una base verdadera, verificable, ¿sí? A eso le llamo razón. Entonces, desde que con la hominización los humanos desarrollaron la conciencia de sí mismos y la capacidad de preguntarse por el origen de cuánto le rodea. Muchos han sido los tipos de respuesta que ha dado a sus interrogantes. Los mitos son el primero de ellos. ¿Ya? Varios siglos antes de la era cristiana, los mitos constituyeron las primeras grandes producciones escritas que recogían milenarias tradiciones sobre el origen del mundo, del hombre y de las civilizaciones. Mesopotámicos, hebreos y griegos, además de otros pueblos orientales, explicaban a través de sus religiones cómo los dioses crearon o pusieron orden en el universo. Por tanto, preguntas sobre el sentido de la existencia humana, destino, libertad o de la moral, la fortuna, la justicia, eran contestados en las epopeyas de Homero. Entonces dice, tenemos aquí un pequeño extracto.
El golpe lo lanzó como un trompo, haciéndolo dar vuelta, como cuando al golpe del padre Zeus cae una encina batida de raíz, y el temible dolor del quemado se esparce desde ella y desfallece en su valor. Quien lo contempla y está cerca, pues denso es el rayo del excelso Zeus. Tan de súbito cayó al suelo la furia de Héctor en el polvo. Entonces, fíjate que aquí está dando un fragmento justamente cuando el príncipe Héctor pelea con el pobre de Patroclo y lo vence. Sí, justamente aquí tenemos ese fragmento, el cual dio origen incluso a una película. Entonces, de repente ustedes habrán en algún momento visto la película Troya. En la película Troya justamente se habla parte de esta historia de la Ilíada. En la Ilíada, el héroe principal es Aquiles, un griego, justamente el cual no podía ser derrotado por ningún soldado. Y solamente tenía una debilidad. Justamente esta debilidad eran sus talones. Porque en la mitología se creía que él había sido sumergido en las aguas de la inmortalidad. Pero al ser sumergido en las aguas de la inmortalidad, la persona que lo agarró justamente lo bañó en el agua, sí, pero la parte donde lo agarró, que justamente fueron de la parte de los pies, la parte de los talones, se quedó fuera de esa agua. Por lo tanto, la única debilidad de él eran sus talones, los cuales no habían sido tocados por el agua. De ahí viene la dichosa frase que dice, bueno, tiene que tener su talón de Aquiles, ¿verdad? El talón de Aquiles se refiere a una debilidad siempre que alguien tiene. Y justamente esto es basado en la mitología griega. Ahora tenemos también, dice, los filósofos más racionalistas suelen presentar el mito como un concepto prelógico e irracional, superado por la filosofía. Es decir, dése cuenta que la filosofía no se basa en mitos para hallar su razón. Sin embargo, el mismo Platón afirmó que el conocimiento lógico, acaso por su carácter abstracto, tiende a desaparecer de la memoria tras un tiempo. En cambio, el mito perdura como relato, como contenido filosófico. Para Platón, el mito es más que un relato fantástico. Es una imitación del modelo ideal original que sirve para ser modelo de la realidad sensible. Ya en la filosofía moderna, Nietzsche identifica que el mito, la expresividad dionisíaca, ¿sí? Dionisíaca de las pasiones, los sentimientos, la irracionalidad, reprimida por la racionalidad filosófica. El filósofo propone entonces una revalorización de las metáforas, de las alegorías. Bueno. Entonces tenemos aquí del mito al logos. Del mito al logos. Entonces, pero a partir del siglo VII a.C., algunos sabios, los más célebres, entre ellos Tales, Anaximandro y Anaxímenes, empezaron a abandonar las respuestas mitológicas en las cuales se basaba la religión. En cambio, empezaron a buscar explicaciones en el discurso racional.
logos en griego y a prescindir de la mitología. ¿Ya? Este paso del mito al logos se puede ubicar geográficamente en Jonia, Asia Menor, entre otras razones, porque en ese lugar había las siguientes condiciones. Había libertad religiosa, ambiente, pero vamos a ver qué es logos. Vamos a ver qué es logos. Cuando hablamos de logos, estamos hablando de tratado de estudio. ¿Sí? Tratado de estudio. Eso significa logos. Por ejemplo, tenemos biología. Bio de vida. Logía viene de logos. ¿Y qué es logos? Tratado de estudio. Si unimos vida y tratado de estudio, es el tratado de estudio de la vida. Así también tenemos la zoología, la psicología, ¿verdad? Y todo lo que termina en logía es un tratado de estudio. Si hablamos de zoología, tratado de estudio de los animales. Si hablamos de psicología, tratado de estudio del alma. ¿Sí? Ya que psicología, psico, viene de psique, y psique en griego significa alma. ¿Sí? Entonces, psicología estudia el alma, es decir, el razonamiento humano, la inteligencia humana, el modo de pensar humano. ¿Sí? De ahí es que se origina esta ciencia. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice la libertad religiosa, el ambiente cosmopolita, confección de los primeros mapas, elaboración de leyes y el ocio. ¿Sí? El ocio. Libertad religiosa, dice, como el politeísmo griego no era dogmático, ¿verdad? Había libertad de pensamiento. ¿Ya? Mírate que esto de aquí nos pone en evidencia algo. Muchas veces la gente se pelea por la religión. En cambio, los griegos no. Los griegos tenían su libertad de pensamiento. Anda, dile es un musulmán y no a ver si no te pone una bomba. ¿Ya? En cambio, los griegos no. Los griegos tenían su libertad de pensamiento. Podías adorar a 1, 2, 3, los dioses que tú querías, o simplemente no podías adorar y nadie te podía condenar. El ambiente cosmopolita, Jonia era una especie de encrucijada cultural en la que se encontraban las más diversas ideas antiguas, tanto de Oriente como de Occidente. Un lugar caracterizado por la apertura mental. De ahí viene, confección de los primeros mapas. Los cartógrafos dijeron que se dieron cuenta de que los sitios descritos en las epopeyas no siempre correspondían con la realidad. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, hasta esta paginita, página 16 del libro de filosofía. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Me permiten un momentito, voy a tomarles lista. Muchas gracias.